Y creo que nosotros como partido, hoy en día, hace varios años para acá, les estamos haciendo un gran favor a esa gente que siempre se ha opuesto al partido, que se ha opuesto a las transformaciones que el partido ha hecho. Porque lo que hemos hecho con el PRD, tras que nos han tratado de esquinear por muchos años, nosotros mismos de adentro estamos tratando de esquinearnos aún más para no dar ningún tipo de percepción positiva hacia la ciudadanía. Entonces, Entonces, ¿cómo hacer que la sociedad vuelva a creer en un partido como el PRD? Es demostrando, primero, que entendemos la complejidad en la que nos encontramos, que entendemos que entre todos podemos construir una mejor sociedad, materialmente más equitativa, políticamente más democrática, socialmente más justa, culturalmente más avanzada, ambientalmente más sostenible, en fin, y, e ir construyendo esto a lo interno del partido para que de esa base sólida poder hacer que otros sectores también crean en una propuesta deliberativa, o sea, que haya deliberación sobre este proceso transformador. Si queremos seguir haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho durante los últimos tiempos, decía Einstein, tendrás los mismos resultados. señores y señores, estamos hoy en un conversatorio, se llama Lo que se tiene que decir. Hoy el invitado es doctor Benjamín Colamarco, bienvenido. Gracias por el espacio y Hombre, gracias por la por invitación. acompañarnos. Nosotros vamos a hablar un poquito hoy de lo que hemos hablado muchas veces de lo que es el nuevo rumbo. Nosotros vamos a hablar hoy de lo que fue el PRD, lo que es el PRD y el rumbo que debe tomar el PRD para que nosotros podamos volver a entender un poquito de esa historia y que es mejor que de la mano de una persona que lo vivió, que estuvo ahí, pero que además, en mi caso en particular, y estoy seguro que para muchos, ha sido parte de esa escuela que hemos vivido muchos y lo veo mucho en los mensajes que nos ponen a nosotros, nos dicen el PRD para qué. El PRD para qué, el PRD tiene un sentir que quizás se ha desvirtuado, pero que ese sentir existe y si nosotros no hacemos el esfuerzo para retomarlo y era esa última batalla que creemos que es importante y lo hemos conversado varias veces, no estamos haciendo nada y no hemos dado nada por ese partido que a nosotros nos vio crecer y que ustedes por ese partido dieron en su momento hasta la sangre. Entonces, bienvenido doctor, gracias por el espacio Gracias. y bueno, vamos a estar conversando un poquito como lo hemos hecho siempre Sí. y dándole ese giro hacia donde debemos ir nosotros como partido. Sí, dale, dale. ¿Cómo estás? No sé, hablen ahí normal. Bueno, doctor, ¿cómo fue la serie del padre? Bien, todo bien. Tranquilo con mis hijos. Gracias a Dios. Finqueando, Retirado. tranquilo, retirado. Tranquilo, pensando. Decía mi papá que el camino es pensar. Entonces, ahora que tengo tiempo, me dedico a pensar, a escribir, a gozar mi familia, a acompañar a mis hijos en sus emprendimientos, en sus proyectos. Yo soy ingeniero civiles, pero la construcción, lo que ganan en la construcción lo invierten en la agricultura. Yo les digo, chuleta, ese es un cambio radical, pero bueno, eso es lo que hace. Importantísimo. Y invierten, confían en el país, creen en nuestra tierra. Así que están en dos áreas, la construcción y la agricultura, muy propia de la, de la esencia misma de la tierra panameña. Y ellos son muy panameños, muy torrejistas, por cierto. Aunque están dedicados a sus tareas, nunca han renegado ni han menospreciado lo que significa ser torrijista, ser miembro del Partido Revolucionario Democrático. Porque el partido se fundó justo para transformar la sociedad. Porque fue hasta el 11 de marzo de 1979 que se funda el PRD. Y Torrijos lo pensó muy bien con Ascanio Villalaz, que fue el organizador del partido. ¿Y por qué se funda el PRD? Porque era necesario consolidar a través de una organización política toda la acumulación y todas las transformaciones políticas, sociales, culturales, económicas que se dieron a partir del 16 de diciembre de 1969 con el perfeccionamiento y la profundización del proceso revolucionario. Y este liderazgo del general Torrijos acompañado de esta intelectualidad, de estos jóvenes, de estos trabajadores, en fin, de estos estudiantes, líderes. ¿Por qué? Porque lo que ocurría antes de 1968, a partir del 69, tuvo un cambio.
lo que yo llamo la primera fase, que fue cuando se aprueba la Constitución de 1972. Con la Constitución de 1972 se da una nueva institucionalidad, un nuevo cuerpo constitucional que recogió los aspectos más importantes de ese ordenamiento de las transformaciones que iniciaron en el 69. Nuevas instituciones, el nuevo concepto de desarrollo de la comunidad que antes no existía. Esto de las juntas comunales, de las juntas locales, de los comités de salud, de las juntas agrarias, de los asentamientos campesinos, de la organización del cooperativismo, no existía antes del 69, antes del 68. Y la Constitución y la nueva institucionalidad del proceso le dio esta nueva plataforma institucional que ayudó a avanzar en esa transformación que incluyó un proceso de reforma educativa. Proceso de reforma educativa, ¿por qué? Yo decía, ¿por qué se fundó el PRD? Para garantizar la materialización, el perfeccionamiento, la profundización y el desarrollo de ese impulso transformador. Pero no es un impulso transformador que se queda estancado en el tiempo, porque los hechos políticos tienen continuidad en el tiempo. O sea, es el proceso de transformación el que tiene continuidad. No quedan estancados en el tiempo, no quedan congelados en el tiempo. Es un movimiento permanente. Y el PRD tendría que ser el instrumento político, ideológico, para darle continuidad a ese proceso de profundización. Eso incluía una profunda reforma educativa. En lo político, el partido, para continuar la profundización democrática y transformadora y del proceso, siguiendo el proceso en su mejoramiento y su perfeccionamiento, y la educación. ¿Por qué? Porque tú no podías pretender transformar el país sin profundizar la transformación de la persona. Y eso se logra con la educación y se logra con la cultura. ¿Y por qué tenía que haber una educación adaptada a esas nuevas realidades, producto de la transformación del proceso? Porque no podíamos pretender recuperar nuestro canal, recuperar la soberanía, recuperar nuestro territorio y todas nuestras capacidades y esa privilegiada posición geográfica sin preparar a la sociedad panameña, a los jóvenes, para esa nueva realidad. Y por eso se dio la reforma educativa. Desafortunadamente, ese mismo año, 79, en que se aprueba la reforma educativa, los sectores más retardatarios y los sectores opositores al proceso, desarrollaron una campaña de medios. No había redes sociales, pero había medios que se oponían al proceso revolucionario, se oponían al PRD, y ellos hicieron una campaña en contra de la reforma educativa, ¿no? Tergiversando las cosas, mintiendo. Y eso es lo malo de las mentiras. Cuando tú repites cosas y la vuelves y la repites y la vuelves a repetir, aunque sean mentiras, se transforman en la percepción de la gente en verdad, aunque no es verdad. Como lo siguen haciendo hoy en día, además. Es mentira, como lo viene haciendo Donald Trump. Que miente y repite y repite y repite mentiras. Bueno, eso hicieron con la reforma educativa, y Torrijos decidió, con el doctor Royo, decidieron eliminar la reforma educativa. Eliminar la reforma educativa que tenía todo un movimiento de estudiantes, porque el movimiento estudiantil, la Federación de Estudiantes de Panamá, el Movimiento de la Juventud Panameña, los organismos populares, el movimiento reformista de educadores, grupos intelectuales, grupos académicos, acompañaron este proceso de reforma amplio, moderno, para la nueva realidad de un país que estaba recuperando su soberanía, que estaba recuperando el canal, que estaba recuperando sus propios recursos naturales, sus recursos geográficos. Y desde 1979, cuando se deroga la reforma educativa, no hemos tenido reforma educativa en el país. Seguimos con los modelos de Pensilvania y seguimos con los modelos de los años
de mediados del siglo XX. Estamos en el siglo XXI. Entonces nosotros necesitamos una educación como dice Paulo Freire, que sea una educación activa. Y como dice Daniel Innerarity, que permita entender la complejidad del mundo en el que vivimos. Y que nosotros en esa nueva realidad de la complejidad y la incertidumbre formemos al nuevo ser panameño con sus capacidades para transformar el país y lograr bienestar y desarrollo para todos. Sabes que me quedo con algo que decías de la educación. Nosotros, y voy a hacer un poquito el guión, nosotros en algún momento hemos visto que la educación panameña en efecto está pasando por tropiezos importantes. Y esta es una respuesta de por qué se hizo. Pero en ese momento, como lo decías, habían periódicos, redes, no redes, perdón, había periódicos, había periodistas o medios que no estaban a favor. Y creo que nosotros como partido, hoy en día, hace varios años para acá, les estamos haciendo un gran favor a esa gente que siempre se ha opuesto al partido, que se ha opuesto a las transformaciones que el partido ha hecho. Porque lo que hemos hecho con el PRD, tras que nos han tratado de esquinear por muchos años, nosotros mismos de adentro estamos tratando de esquinearnos aún más para no dar para no dar ningún tipo de percepción positiva hacia la ciudadanía. Entonces, creo que toda transformación que el partido trata de hacer hoy en día, evidentemente sale viciada. Pero sale viciada porque nosotros internamente tampoco hemos hecho lo necesario para que esa transformación sea. ¿Cómo consideras tú que debe ser esa transformación que debe hacer el partido para que la gente vuelva a creer? Hablaste de torrijismo al comienzo. ¿Qué hay que hacer para que la gente entienda que el PRD no es más que el vehículo político de algo que en verdad sí funcionó, que fue el torrijismo, y que es lo que le dio al país lo que es hoy en día Panamá? Mira qué interesante tu pregunta o tu comentario. Séneca, lo que el padre de los estoicos es Séneca. Séneca siempre, yo uso esa frase, no hay viento favorable sino para aquel que sabe a dónde va. Tú tienes que saber cuál es el rumbo. En el PRD siempre hemos sabido, bueno, o antes sabíamos muy claramente cuál era el rumbo. Y la direccionalidad la da la ideología. Es decir, las ideas comunes, las ideas que compartimos por las cuales estamos inscritos en el PRD. Eso tiene que ver con principios, tiene que ver con valores, tiene que ver con ideología, tiene que ver con doctrina. En el caso del PRD, nuestros documentos fundamentales señalan claramente que nuestro partido es una organización política permanente cuyos fines y objetivos están directamente vinculados al ideario torrijista y a la visión ideológica y programática de la socialdemocracia. La socialdemocracia es una ideología de corte global a la cual pertenecemos desde 1980 y que propugna por mejorar las condiciones y la calidad de vida del conjunto de la sociedad para alcanzar un estado de bienestar donde haya democracia social, donde haya democracia política, donde haya democracia económica. Y obviamente esta ideología es la que debe permitirnos tener dirección hacia dónde vamos. Pero como hemos perdido esa base ideológica, se ha ido desdibujando en el tiempo, se nos hace mucho más difícil ahora poder reagrupar a nuestra gente sobre la base de esos principios, esos valores, esa ideología, esa doctrina. Por lo cual una de las principales tareas para mí tiene que ver con la reforma de las reglas que determinan cómo uno debe actuar al interno del partido. Es decir, nuestro estatuto, cómo debemos jugar internamente en el PRD, cómo debe ser nuestra militancia en el PRD. Comencemos por ahí. Lo otro, vincularnos a la sociedad, porque no estamos solos. Eso es como si tú tuvieras un juego de fútbol y tú tienes el equipo tuyo, el equipo contrario, los árbitros y los espectadores. Cuando comienza el partido, tu equipo tiene que tener una estrategia, tiene que tener tácticas, tiene que saber cómo jugar el partido desde la perspectiva de esa estrategia y de esa táctica. Para lo cual hay unas ideas que unifican a los jugadores y cada uno debe saber
qué papel debe jugar en el juego. Pero nosotros no estamos solos en el juego. En la cancha hay otro equipo. Y el otro equipo también planifica, también tiene estrategia y quiere lograr meterte gol a ti, mientras que nosotros queremos meterle el gol al equipo contrario. Es una teoría del juego social, en donde no estamos solos. Hay otros que también juegan. Y en la sociedad actual, microfragmentada, desestructurada, la sociedad líquida de la que habla Sigmund Bauman, donde no hay referentes sólidos, donde todo se diluye, donde hay consumismo, individualismo. En este tipo de sociedad, nosotros necesitamos recomponer nuestra estrategia de juego y entender esa multiplicidad de actores y de jugadores que también planifican y que también juegan. En el PRD hemos perdido la capacidad de entender que hay otros que juegan y que tenemos que considerar también a los otros para fortalecer la capacidad democrática en Panamá para poder transformar el país. Desafortunadamente, repito, hay una sociedad que está muy microfragmentada y muy individualizada, y con las redes sociales también se complejiza el asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque no todo lo que sale en las redes sociales es verdad, pero como todo el mundo cree en las redes sociales, lo que te digan por redes sociales la gente lo asume como si fuera cierto, y no es cierto. No todo lo que está en redes sociales es cierto, no todo lo que está en redes sociales es falso, pero no todo es cierto. Entonces hay que saber buscar la verdad. El objetivo del ser humano, el objetivo de la política, desde mi perspectiva, es siempre buscar la verdad. Y eso en estos tiempos se ha vuelto complicado. Entonces, ¿cómo hacer que la sociedad vuelva a creer en un partido como el PRD? Es demostrando, primero, que entendemos la complejidad en la que nos encontramos. Que entendemos que entre todos podemos construir una mejor sociedad, materialmente más equitativa, políticamente más democrática, socialmente más justa, culturalmente más avanzada, ambientalmente más sostenible, en fin. E ir construyendo esto a lo interno del partido para que de esa base sólida poder hacer que otros sectores también crean en una propuesta deliberativa, o sea, que haya deliberación sobre este proceso transformador. Si queremos seguir haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho durante los últimos tiempos, decía Einstein que tendrás los mismos resultados. Y eso es lo que no podemos permitir. Un partido serio como el PRD, un partido ideológico como el PRD, un partido de historia, de lucha, de trayectoria y de transformación, como lo ha sido el PRD, no puede ser que nosotros quedemos relegados como si fuéramos un partido taxi o un club electoral. Partido taxi porque tú te trepas y te bajas cuando tú quieres, porque no tienes ninguna afinidad de ideas en ese partido. Entonces tú te trepas, no me conviene, me bajo. Y vuelvo y me trepo, y no, y vuelvo y me bajo. Ese transfugismo de partido taxi, bueno, eso no es el PRD. Se ha transformado en eso. Pero Se ha vuelto eso. Pero eso no es la realidad. Se ha vuelto, eso no es la realidad. Es decir, no es la realidad que nosotros creemos. La realidad del PRD debe ser la que hemos hablado, de transformación, de ideología, de propósito, de entender las nuevas realidades, de entender la complejidad. Y por otro lado, si no somos partido taxi, nos transformamos en club electoral. Entonces, lo que vale es la mercadotecnia y las redes y la no sé qué. Y entonces somos un club electoral. Que eso es lo que no se quiere para el PRD. ¿Qué es lo que no se quiere para el PRD? ¿Y qué es lo que no se quiere para la sociedad panameña? Porque están execrando a los partidos políticos. Pero no hay democracia sin partidos políticos. La democracia necesita esencialmente que haya partidos políticos y que haya otras organizaciones,
pero los partidos políticos son consustanciales a la democracia. Cuando los partidos políticos pierden su esencia, cuando los partidos políticos dejan de ser partidos políticos para transformarse en partidos taxis o en clubes electorales, entonces comienza un deterioro de la política, y entonces quienes son enemigos de las posibilidades de transformación real de la sociedad comienzan a decir: los partidos no sirven, la política no sirve, todos son iguales, hay que eliminarlos a todos, viva yo, porque yo sí sé, y porque yo soy yo, y porque yo soy como soy, y entonces ese individualismo es el que comienza a prevalecer. Y los grandes sectores poderosos, los poderes fácticos, juegan a eso. Juegan a acabar con los partidos políticos, juegan a acabar con los principios políticos, juegan a acabar con la ideología. La verdad es que es un suicidio. Dijiste algo importantísimo. Y es parte de la educación también. O sea, al final, eso es lo que se ha venido logrando con Panamá, sobre todo desde el 2009 para acá, si no me equivoco, ha sido más acelerado el deterioro, la forma en cómo la gente ve la política, porque la gente pasó, a mi entender, corrígeme si estoy equivocado, hasta el 2009, la política era algo serio, algo aspiracional, donde la gente decía: yo llego allá para transformar el país. Del 2009 adelante esto se volvió quién salta mejor una cama a otro, y esto ha sido, creo que, un relajo en donde todos hemos entrado, incluido nuestro partido, y que ha sido lo que ha acelerado ese deterioro de la sociedad. Y es importante entender que para que, y te lo pregunto porque en algún momento nosotros como partido perdimos ese vínculo con el pueblo, ese vínculo con la sociedad. Y es importante que la gente entienda que sin partidos políticos, y lo he discutido con el equipo, no existe democracia. Es parte inherente y fundamental de la democracia. Veo que en las redes sociales, y no me harás mentir, lo ponen mucho, y lo hablo con mi equipo, siempre ponen mucho: sí, lo que pasa es que los partidos deben dejar de existir, no debe haber partidos políticos, el PRD no sirve. Señores, no es que el PRD como PRD no sirva, sino que lo que ha... los partidos están compuestos por personas. Lamentablemente, las personas que en algún momento han estado al frente del partido no les interesa lo que a la mayoría de la gente del partido nos interesa, y eso es lo que tenemos que tratar de rescatar. Pero volviendo entonces a mi pregunta es: ¿crees, Benjamín, que estamos a tiempo de volver a reconectar con la sociedad? ¿Crees que hay ese vínculo que hemos perdido en esa sociedad líquida? Porque además hay ese agravante. Casi estamos con una sociedad ingobernable. ¿Es posible volver a conectar con la gente? Es una necesidad. ¿Por qué crees que es posible? Sí es posible. Todo es posible si hay voluntad. El ser humano tiene la capacidad de razonar y de entender y de adaptarse para poder sobrevivir. La política es la ciencia y arte de gobernar sobre espacios públicos comunes. Esa es la política, con P mayúscula. No la politiquería que, como bien tú dices, ha venido desdibujándose durante los últimos 10. Desde el 2009 para acá, sin lugar a duda, es un proceso acelerado. No solo en Panamá, es un proceso acelerado en el mundo. Y yo estoy convencido que hay una campaña supranacional de determinados poderes fácticos supranacionales que están en una campaña para acabar con los partidos políticos. Y acabar con la política, como lo acabo de decir, con P mayúscula, como elemento de transformación de las sociedades. Y eso beneficia a quienes, a determinados poderes económicos, intereses transnacionales, intereses particulares, intereses oscuros, porque también hay fuerzas oscuras que se mueven en el mundo. Las redes delincuenciales, las redes del narcotráfico, en fin, todos ellos juegan en el juego global. Y los intereses estos chocan, obviamente, cuando se enfrenta a una estructura que tenga una base ideológica y de principios y de valores y de doctrina que sea sólida y que además de ser sólida tenga la capacidad de la flexibilidad de poder construir cosas con otros. Yo siempre uso la referencia de los árboles, o vamos a decir que las palmeras. Las palmeras crecen alto y se mueven, son flexibles, pero tienen las raíces bien firmes en la tierra, tienen unas raíces muy sólidas. Así que tú puedes tener esa flexibilidad, pero tener claras tus raíces. Y entender eso desde la perspectiva del torrijismo, de la socialdemocracia, del PRD, es claridad ideológica
en nuestros fundamentos y principios y flexibilidad para entender que hay que construir con otros. Si seguimos así como vamos en esta sociedad líquida, repito, como decía Simon Bauman, tenemos el riesgo de la democracia y tenemos el riesgo de la posibilidad de construir la mejor esa sociedad ideal de la que hablé hace un momento. Ok. Y Benjamín, tú que estuviste acerca del diálogo como una herramienta política de escucha, ¿tú crees que hay forma de que a través del diálogo nosotros podamos volver a reconectar, no con la sociedad, como ya lo hemos conversado hace un rato, sino que la gente comprenda que el diálogo es la mejor manera para que podamos como país echar adelante? No como hoy en día que existe un diálogo con soberbia, existe diálogo pero no se escucha. Simplemente que ese diálogo sea amplio como en su momento se hacía. ¿Crees que eso es algo que la sociedad pueda volver a creer y que debamos enseñar? Bueno, vivimos la época de los monólogos múltiples. Paulo Freire decía que era necesario el diálogo, incluso el diálogo para la educación. O sea, el dialogismo. Dialogar es fundamental para la formación de las personas y es fundamental para poder construir cosas. Cuando tú no aceptas diálogo, entonces incurres en radicalismos que lo que generan es más radicalismo. Y estos radicalismos nunca han ayudado a nadie. Yo siempre he dicho que la ignorancia y los radicalismos jamás han ayudado a nadie. Tenemos que entender, repito, que no estamos solos y que tenemos que construir a través del diálogo y la deliberación. Hay otro filósofo que yo cito mucho que se llama Jürgen Habermas. Es un gran filósofo socialdemócrata como nosotros. Habermas hablaba de dos cosas: del colonialismo tecnológico, que estamos colonizados por la tecnología y en vez de ayudarnos nos está enredando cuando nosotros debíamos dominar la tecnología y usarla en beneficio de nosotros mismos y de la educación. Eso no está pasando. Y ese colonialismo tecnológico hay que, como hizo Torrijos, tuvimos que luchar para la descolonización de Panamá. Tenemos que luchar para la descolonización de la hipertecnología esta que manipula. Eso por un lado, pero Habermas también hizo énfasis de su pensamiento, hizo énfasis en la necesidad de que pudiéramos entender que como seres humanos, podemos confrontar ideas, o sea, tener contraste de ideas, pero que a través de la deliberación, o sea, de un proceso deliberativo, podíamos construir consenso. Y un proceso deliberativo que necesita diálogo. Claro. Tú no puedes tener un proceso deliberativo sin diálogo. Y eso era lo que decía Habermas. Como filósofo socialdemócrata, tenemos que deliberar, dialogar. Tú no puedes pretender avanzar chocando. Y yo me cierro aquí y bueno, yo de aquí no le doy chance a más nadie y yo tengo el monopolio absoluto de la verdad. Y con esa filosofía nos vamos a ir al traste en el mundo entero, porque estamos en situaciones globales muy complicadas. Y si no administramos esto juiciosamente, las circunstancias pueden ser difíciles. La suerte es que el ser humano siempre tiene capacidad de recapacitar. Un poco redundante, pero podemos recapacitar y pensar que sí podemos transformar las cosas, pero tenemos que tener voluntad y tenemos que hacer las cosas de manera distinta, sin perder nuestros principios y nuestros valores, pero sí hacer las cosas diferentes y decir las cosas con sinceridad, porque si no la gente no cree. Hay una falta de credibilidad enorme y una descalificación. No, que fulano, no, ese tipo no sirve porque esto. Entonces, lo primero que hacemos es descalificar. Y yo creo que ese no es el camino. O sea, la descalificación generalizada. Y las generalizaciones, por ejemplo, todos los políticos son malos, todos los políticos son corruptos, todos los políticos roban. Eso no es verdad. Así es. No es verdad.
Bueno, también hay un dicho que dice que cada ladrón juzga por su condición. Entonces, mucha gente habla, no sé qué, es corrupto, ¿no? Pero a lo mejor es que quiere tapar algo. Yo pienso que tenemos que ser mucho más serios en cuanto al análisis de las cosas, buscar la verdad. A mí, si tuvieras que darle un consejo a la gente o a los que estamos con esta intención de querer renovar el partido, de querer regresar a sus bases, ¿cuál sería? Yo pienso en primer lugar que personas como yo tengo 68 años, aunque a todo el mundo le digo que tengo 39. Tengo espíritu de 39. Cuando se dieron las elecciones de mayo del 2024, después de las elecciones, yo dije que me retiraba. No me retiro del partido, ni renuncio al partido. Yo no voy a renunciar al PRD. Yo no soy de lo que tira la toalla. Yo lucho siempre hasta el final. Pero creo que hay una generación que tiene que darle espacio al relevo. Y no me refiero a edades, no me refiero a que tienen que ser jóvenes, me refiero a que tienen que tener una actitud diferente, una mentalidad distinta, pero con una formación política, formación ideológica, formación en pensamiento, formación en pensamiento crítico, y conocer la historia, y dar oportunidad. Y nosotros, los que tenemos 68, 70, 80 años, tenemos que ayudar a los jóvenes para que ellos puedan recibir la posta y avanzar en la nueva realidad, que no es la de los años 70 ni es la de los años 80, es la realidad del siglo XXI en circunstancias de complejidad y de incertidumbre. Y se requiere desprendernos. Yo pienso que el actual Comité Ejecutivo Nacional, a quien son respetables, no voy a descalificar a nadie, pero creo que es el momento de abrir espacio, de permitir espacio. Y yo pienso que hay jóvenes valiosos, jóvenes que tienen ideas nuevas, ideas frescas, que se han formado, que tienen experiencia, que saben lo que es el torrijismo, que han estudiado y entienden lo que es la socialdemocracia como concepto ideológico, que es la base del PRD y torrijismo, la socialdemocracia, y que pueden concitar a más gente para transformar el partido. Si no transformamos el partido, si no nos rendimos más funcional y más apegado a principios fundamentales y a la capacidad de ser flexibles para construir con otros también, realmente entonces los que quieren acabar con el PRD y los que quieren acabar con los partidos políticos como organismos de la sociedad para el fortalecimiento de la democracia van a prevalecer y sería un verdadero error. Mira, yo soy, particularmente yo pienso que la gente, no es que no deba jubilarse, pero yo pienso que la gente no se debe retirar. Entiendo que cuando la gente se empieza a retirar, muchas cosas pasan, siempre que todo estés en movimiento, y como hemos hablado en otros por fuera, también te he dicho, al final creo que lo importante es que las personas, para que puedan tener una buena vejez, es nunca dejar de moverse y de trabajar. En ese sentido, yo es algo que no comprendo del partido. Para mí sería importante que el partido le dé a aquellos miembros que han sido parte del Comité Ejecutivo Nacional un espacio ad honorem para poder tener una reunión una vez al mes y que sean parte de la comisión política del partido, el cual creo que ya no ni funciona mucho, lo que no sé cuándo fue la última vez que se reunió. No, hace por lo menos 3 años. Yo soy miembro de la comisión política y no nos reunimos desde hace 3 años. Creo que es importante que esa parte exista, porque al final del camino ustedes ya transitaron, ustedes ya tienen la experiencia y aquí no es relegar a nadie. No es que nadie quede por fuera. Aquí creo que el trabajo debe ser, corrígeme si me equivoco, Benjamín, es todos debemos aportar para que eso funcione, pero de la mano de ustedes que tienen la experiencia, que ya han estado, y todos, incluyendo el actual CEN del partido, en algún momento ha hecho el trabajo necesario, porque si no el partido no hubiera ganado las elecciones que ganó en el 2019, si no el partido no hubiera llegado a donde está. Pero creo que todo tiene un tiempo, y ese tiempo no es porque lo dictamino yo, ese tiempo lo dictaminó la sociedad, donde no es que perdimos una elección, quedamos de último en una elección, y el rechazo fue rotundo.
Y creo que es importante que entendamos que hacia allá debemos ir. Todos debemos hacer parte de la reglorificación del partido. ¿Es correcto? Sí, todos. Es que tú no puedes dejar a nadie atrás. Cuando yo me refiero de ponernos a un lado, es para acompañar. Así es. Y repito, no, Pero que se institucionalice, porque no está no institucionalizado. está institucionalizado, porque hay que hacer reformas al estatuto. Y yo también siento a la gente, yo también comprendo que hay gente que dirá, bueno, pero que me has hecho un lado y de todo el trabajo que yo he hecho, por eso hay que institucionalizarlo. Claro. Pero yo sí creo que abrir espacios es fundamental y debatir. Tú no puedes tener un partido donde no se debata. Regreso a Habermas. Habermas habla de la deliberación. Tú no puedes tener un partido político donde no hay deliberación. Tenemos que deliberar. Deliberar es hacer análisis razonados, para debatir y sacar ideas. Pensamiento colectivo. Eso nos falta, lo hemos perdido. Y por eso es que estos sectores más retardatarios, más recalcitrantes, más individualistas, incluso digamos hasta anárquico-individualistas, atacan a los partidos políticos. Pero es que también los partidos políticos hemos ido dejando espacios a, a, a quienes desdicen de los partidos políticos porque ven que las actitudes de algunos de sus dirigentes no son las más correctas. Y uno debe siempre hacer lo que uno piensa y hacerlo correctamente. Y a veces nos equivocamos y queremos de todas maneras irnos por un lado que no es el correcto, o queremos negociar cosas con quienes no tenemos ninguna afinidad para poder negociar. Entonces, yo sí creo que todos somos importantes. Creo que debemos darle espacio a la juventud, sin retirarnos en el sentido de que dejemos las cosas abandonadas, pero yo creo que tenemos que hacer un acompañamiento. Así es. Benjamín, ¿qué crees que no podemos permitir que se pierda en el legado social del partido? Yo pienso que lo más importante en el PRD ha sido su capacidad de luchar por fortalecer la independencia nacional y defender la integridad territorial del territorio patrio y ampliar las oportunidades en el seno de la sociedad panameña. Eso no lo podemos perder. ¿Y qué tú esperas de esta nueva generación de líderes del partido? Yo espero que recuperen la capacidad, primero, de deliberar, segundo, de construir nuevas avenidas, ver más allá de los caminos conocidos, o como decía Carlos Matus, ver más allá de la curva en el camino, y poder llevar adelante un partido que tiene fundamentalmente una historia de transformación, que no puede ser que en estos últimos años, los últimos 10, 15 años, nos hayamos ido desdibujando la verdadera razón de ser de lo que es el PRD. Quiero decir esto: en el PRD hay intelectuales, trabajadores, jóvenes, que hemos mantenido una posición de construir desde el consenso o de la construcción de consensos, y hemos tratado de mantener alineado ideológicamente el partido, pero no ha sido fácil porque siempre hay grupos que desvían esa orientación. Yo creo que los jóvenes tienen la oportunidad, con nuevas actitudes, pero con firmeza ideológica, de seguir en ese proceso de transformación y de presentarle a la sociedad una cara honesta, transparente, fresca, de voluntad de patria, de transformar este país para el bienestar, para tener un verdadero estado de bienestar para todos, no para unos cuantos. Benjamín, gracias por la oportunidad y por el espacio hoy. Yo recuerdo cuando tú eras ministro de Obras Públicas, yo estaba llegando al partido. Recuerdo que en ese momento nosotros, en 2008, 2009, para nosotros era me acuerdo de llegar a la oficina del CEN, no me equivoco, eras parte del miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Nosotros era como un orgullo decir, bueno, voy a conocer a Benjamín Colamarco. Creo que hoy en día eso no ocurre ni con los ministros de las últimas administraciones. Son gente que ni siquiera se va a respetar. Creo que también eso se ha perdido mucho por parte incluso hasta de los periodistas.
que tutean a la gente, tutean al presidente, el presidente... No hay respeto. No hay respeto, no por la persona, pero por la silla. Al final del camino, les guste o no les guste, es el presidente de la República. Les guste o no les guste, es un ministro de Estado. Creo que esa parte que nosotros, y la agradezco que nosotros pudimos vivir, se ha perdido en la nueva generación. Desde el momento que cambiaron la presidencia por Lidia Camas, la nueva generación no ha podido conocer eso. Y creo que hacia allá debemos apelar, y hacia allá este equipo quiere apelar, el equipo de Nuevo Rumbo, en regresar a darle esa importancia a los cargos y ese respeto, no porque sea la persona que está al frente del puesto, sino que es un cargo que sí o sí lleva una magistratura y que nosotros debemos respetar. Así que gracias por el espacio. Gracias a ti, Y gracias a ti. vamos a seguir trabajando y Ya. no nos abandones nada más. No, vamos adelante, con ánimo y fe.